Tomamos la palabra de Dios en esta preciosa tarde y le damos gracias al Señor por este tiempo, toda esta serie de mensajes, de estudios que el Señor nos ha permitido estar recibiendo acerca del glorioso libro del Apocalipsis. Empezamos en el capítulo 1 y ya estamos llegando, después de una serie de mensajes, al final de este maravilloso estudio, del cual se dice: bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, los que leen y los que guardan. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Amén. Así que hoy vamos a continuar, bendecido el nombre del Señor. El libro de Apocalipsis es muy importante que nosotros lo entendamos de manera clara. Aquí no se puede especular, aquí uno no puede estar haciendo uso de la imaginación, sino que tiene que ceñirse a la interpretación que tiene el propio libro de Apocalipsis. Si uno no lo entiende bien, se puede confundir. De hecho, yo recuerdo años cuando yo quería entender el libro de Apocalipsis, y yo recuerdo que me leía a lo mejor 20, 30 libros de Apocalipsis escritos por autores, y en la mayoría de los casos me confundí más, hasta que Dios, en su misericordia, me permitió entender este libro. Amén. Entonces es muy importante que nosotros vayamos con exactitud y con claridad para no confundirnos y para no confundir a otros. Recuerda que la semana pasada nosotros vimos el capítulo 20. Siempre hago un resumen de lo anterior para que podamos conectar y pueden tomar asiento. Nos dice la palabra que Juan vio un ángel que descendía del cielo. Amén. Vio un ángel que descendía del cielo. Es prácticamente una palabra que se repite a lo largo del libro de Apocalipsis. Vi. No está el autor inventando nada, sino que él está hablando de una revelación que él está recibiendo de parte de Dios. Amén. La mayoría de las personas que se han desviado del evangelio son personas que reciben cualquier tipo de revelación. Este ángel venía del cielo. Usted y yo no podemos recibir cualquier revelación. Tenemos que tener la seguridad que viene de parte de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice: mas si aún nosotros o un ángel os anunciare otro evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Muchas falsas sectas, muchísimas personas se han desviado, hermano. Mire, hasta si uno mismo recibe una supuesta revelación, uno tiene que mirar que la revelación que uno tiene, la visión, el sueño, sea conforme a la palabra. Porque el diablo también da revelaciones y da sueños. Amén. Y desvía a muchas personas que no están realmente fundamentadas en la palabra de Dios. Amén. Entonces este ángel que vio Juan descendía del cielo, y ya dijimos que él descendía con la llave del abismo, que va a atar a Satanás. Satanás va a estar preso por 1000 años, y nos dice también el versículo 4: y vi tronos. Amén. Esos tronos son de aquellos que sean tenidos por dignos de sentarse junto al Cordero. Yo no di los versículos. El domingo pasado teníamos una visita, pero sí quisiera que usted se quede con esos versículos, que usted los anote para que usted los pueda entender. Cuando dice vi tronos, nos trae a la memoria la promesa que le hizo Jesús a sus discípulos de que si ellos eran fieles y vencerían, él les permitiría sentarse con él en el trono. Vamos a ir al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22. Miren la promesa que el Señor le está haciendo a sus discípulos fieles. Lucas, el capítulo 22, versículos del 29 al 30. Dice: yo pues, a los vencedores, a los fieles, a los que permanecen,
El versículo 28 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Eso le está diciendo el Señor a sus discípulos. Y miren la promesa que le hace a aquellos que han permanecido. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Amén. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Oiga bien, hermano. Amén. Luego le voy a repetir el orden de los juicios que habla el libro de Apocalipsis. Él les dice: yo les voy a dar a ustedes el privilegio para que coman y beban a mi mesa y se sienten juzgando a las 12 tribus de Israel. La Biblia habla del juicio de Israel, y la Biblia habla también del juicio ante el gran trono blanco que yo prediqué la semana pasada. Vamos a tomar otro versículo de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a leer una serie de versículos que es importante que los conozcamos. Mateo capítulo 19, verso 28. Dice también lo siguiente: y Jesús les dijo, cuando el apóstol Pedro le dice al Señor, en el verso 27 dice que Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Sabe que no era fácil en aquellos tiempos seguir al Señor. A veces tenían que comer espigas. Nos vemos pasajes de la Biblia que no tenían ni aún para comer. Los vemos en Samaria que tuvieron que ir a comprar alimento de los samaritanos. Los vemos en algunas ocasiones pasando tormentas, siendo atacados, siendo cuestionados. Y muchos de ellos se preguntaban: bueno, lo hemos dejado todo, ¿y qué es lo que nosotros vamos a recibir? Porque muchas veces cuando uno está siguiendo al Señor, como que el enemigo dice: bueno, ¿y qué te va a dar Dios a cambio? Estás siendo probado, no tienes trabajo, estás siendo atacado, tienes que vivir una vida de integridad y de santidad. ¿Qué es lo que vas a tener? Y aquí el Señor le responde a ello: de cierto os digo, que en la regeneración, les está hablando de qué, de la segunda venida, les está hablando del milenio, les está hablando de la eternidad. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y muchos postreros serán primeros. Se refiere, amén, a que es Dios el que va a determinar el orden de los galardones y la recompensa. Habrá personas que a lo mejor se convirtieron al final de su vida y van a recibir mayor recompensa porque ese poco tiempo que tuvieron lo invirtieron totalmente para Dios, que una persona que, por ejemplo, conoció a Cristo en su juventud, pero se durmió, vivió una vida apagada y no hizo nada por el Señor. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Amén. Volviendo allí al libro de Apocalipsis, donde estamos en ese importante versículo, que es muy importante entenderlo de manera clara. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Recuerda, yo pues os asigno a vosotros un reino, un trono. Amén. ¿Quiénes son los que se van a sentar? Los que recibieron facultad de juzgar. Y nos dice la palabra: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esto es lo que se llaman los mártires, repito, de la tribulación. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos,
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí quiero hacer otro stop. Amén. Vamos a mirar algunos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de que hay dos clases de resurrecciones. Una es lo que se conoce como la primera resurrección, que es una resurrección de vida. Es una resurrección donde solamente van a participar los que aceptaron a Cristo como su Salvador. Amén. Los que le sirvieron al Señor. También los santos del Antiguo Testamento. Amén. Son los que van a participar de la primera resurrección. Pero hay varios grupos. Y eso está muy claro, explicado en la Biblia. Vaya conmigo a Primera de Corintios. Primera los Corintios. ¿Cuáles son los grupos que van a participar en la primera resurrección? Primera los Corintios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Primera los Corintios, el capítulo 15. Primera los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 23. Habla de los grupos que van a participar en la primera resurrección. Primera a los Corintios, vamos a leer del versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Váyalo leyendo. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué es una primicia? Es el primer fruto de una cosecha. Cristo fue el primer fruto de la gran cosecha de la resurrección y a la vez es la cabeza de los resucitados. Amén. El verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Esa palabra que aparece allí, orden, en el idioma original griego, es la que se usa para una marcha militar, una procesión, donde hay un orden, donde todas las cosas se hacen con un orden. No es que cada uno va a resucitar el día que quiera y en la hora que quiera, no, en el orden que Dios ha establecido. ¿Y cuál es ese orden? Cristo, las primicias. Primero Cristo, y Él es las primicias. Unas primicias es el primer fruto de una cosecha. Si la primicia ha resucitado, significa que detrás de Él viene una gran cosecha de resurrección. Primero Cristo, las primicias, aclara Él. Luego, verso 23, los que son de Cristo en su venida. ¿A quién se refiere? A los que van a resucitar en el rapto de la iglesia. Amén. Oiga bien, ¿qué dice primero los Tesalonicenses 4, del 13 en adelante? Que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que serán arrebatados, ¿dónde? Hasta el aire. Seremos arrebatados hasta las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Se llama el rapto de la iglesia. El levantamiento de la iglesia al cielo. Dice también en los evangelios, dos estarán durmiendo en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino. El uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Eso es el rapto de la iglesia. Entonces tenemos a Cristo. Tenemos a los que van a resucitar en el rapto. Y luego sigue diciendo, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Luego, verso 24, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y oiga bien, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Entonces,
Volviendo allí a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Primero ve los tronos, ve a los que reciben facultad de juzgar, ve a las almas de los mártires de la tribulación, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Y qué dice ahí? Que no recibieron la marca de en su frente ni en sus manos. Y oiga bien, ya tenemos dos grupos de la primera resurrección. Cristo las primicias, los que son de Cristo en su venida en el rapto, y aquí va el tercero. Y vivieron. ¿Y qué? Y reinaron con Cristo 1000 años, los mártires de la tribulación. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Entonces, en la primera resurrección va a resucitar. Amén. Los muertos en Cristo. Amén. Los mártires de la tribulación. Los santos del Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Daniel. No sé si usted lo está entendiendo. Amén. Daniel, capítulo 12. Sea bendecido el nombre del Señor. Daniel, el capítulo 12. Cuando ya lo tengan, por favor, digan amén. Y lo leen también en voz alta. Vamos a leer desde el versículo 1. Gloria a Dios. Y el 2. Daniel, capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, mire bien, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Y siga leyendo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Deténgase ahí. Esa es la primera resurrección. Ven que pone delante, dice unos para vida eterna. Esos son los que murieron fieles, los que no pensaron que por ser judíos es que se salvaban, sino por ser fieles a Dios. Estos van a participar en la primera resurrección. Pero miren en la parte final. Dice unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estos van a resucitar 1000 años después que los primeros. Lo ha cogido, lo ha entendido. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Hay un intervalo de 1000 años entre la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es una resurrección de vida. La segunda resurrección es de muerte. En la primera resurrección resucitan los fieles y van a reinar con Cristo 1000 años en el milenio. Al final del milenio viene o será ejecutado lo que se llama la segunda resurrección. Cuando venga Cristo en la segunda venida de Él, no en el rapto, en lo que se llama como la parucía, en lo que se llama la revelación, cuando todo ojo le verá. Recuerde que en el rapto no le va a ver todo ojo, sino solamente la iglesia. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? En el rapto todo ojo le verá. Cuando Él venga y juzgue a sus enemigos en la batalla de Armagedón, al anticristo, a la bestia, anticristo y al falso profeta, recuerde que los va a arrojar vivos en el lago de fuego. Amén. Ese es el primer juicio. Pero también va a juzgar a Israel y va a ser lo que se conoce como el juicio de las naciones. Amén. Repito, cuando Él venga antes del milenio, primer juicio, el juicio al anticristo y al falso profeta van a ser arrojados vivos en el lago de fuego. Luego viene el juicio a Israel y el juicio a las naciones. Los que hayan sido tenidos por dignos de superar ese juicio van a entrar en el milenio. Amén. La iglesia estará en el milenio. Los santos del Antiguo Testamento estarán en el milenio. Y aquellos que sean tenidos por dignos después del juicio de Israel y el juicio de las naciones.
Vamos a ver en la Biblia dónde están los pasajes de la Biblia, gloria a Dios, que hablan acerca del juicio de Israel. Vaya conmigo a Ezequiel, Antiguo Testamento, Ezequiel, sea bendecido el nombre poderoso de Jesús. Ezequiel, el capítulo 20, versículo del 35 al 38. Ezequiel, capítulo 20, versículos del 35 al 38. ¿Cuántos lo tienen? Cuando lo tenga puede decir amén. Miren lo que dice. Verso 33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estabais esparcidos, y con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor, y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y dice, y apartaré de entre vosotros, oiga bien, a los rebeldes, a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? También leamos Ezequiel capítulo 39, versículo 28. Ezequiel capítulo 39, versículo 28 dice, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Amén. Mateo, capítulo 13, del 39 al 43, el juicio a Israel antes del milenio. Mateo, capítulo 13, versículo del 39 al 43. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Amén. Dice así. Gloria a Dios. Mateo 13, del 39 al 43. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Entonces tenemos el juicio de Israel, tenemos el juicio de las naciones que está en Mateo 25. Amén. Mateo capítulo 25, del 31 al 40, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste,
estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán: cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, o cuando te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Volviendo allí al libro de Apocalipsis, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando ya entre el grupo de escogidos en el reinado milenial de Cristo de 1000 años, sea bendecido el nombre del Señor. Nos dice la palabra de Dios en el verso 7: cuando los 1000 años se cumplan, ya lo expliqué, Satanás va a ser suelto de su prisión y va a salir para engañar al remanente de naciones que no se, o a un grupo de personas, multitudes que aunque estuvieron en el milenio, no se sometieron de corazón al reinado de Cristo. Y aquí habla de Gog y habla de Magog. Y nos dice el efecto de esa es lo que nosotros podemos llamar la última tentación de Satanás. La última vez que se le va a permitir ejercer como tentador. Será su último gran ataque sobre la humanidad, pero no va a tener éxito. Nos dice aquí la palabra de Dios, verso 9: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Dónde va a estar el campamento de los santos? En Jerusalén. Jerusalén será erigida como la capital universal del mundo, y Jesús estará reinando con los suyos desde Jerusalén. Entonces Satanás va a lograr engañar a esas naciones o a esos individuos rebeldes, y va a lograr y les va a convencer que si lanzan un ataque sobre el epicentro del reinado del Mesías y los santos, van a tener éxito. Pero no van a tener éxito. ¿Por qué? Porque aquí nos dice la palabra: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Amén. Así como Dios hizo caer fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra, lo va a hacer sobre estos rebeldes. Amén. Y dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, o sea, el anticristo, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya tenemos el juicio final de Satanás. Primero estaba atado en el abismo, ahora lo agarran y lo echan donde están sus dos compinches, el falso profeta y el anticristo, para que estrenen el lago de fuego. Pero ellos no se van a quedar solos. Lamentable y dolorosamente, quienes le van a hacer compañía son aquellos que le han servido a Satanás y a el pecado durante toda su vida. Si yo le he servido a Cristo, yo voy a estar con Cristo por la eternidad. Pero si le he servido al enemigo, tendré que estar acompañado del enemigo, porque nadie puede servir a dos señores. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya hemos visto el juicio del anticristo, del falso profeta. Hemos visto el juicio de Israel. Hemos visto el juicio de las naciones. Hemos visto el juicio final después de el último acto de tentación que se le permite a Satanás. Y ahora sí vamos a ver el último gran juicio, que es el que miramos la semana pasada, el juicio final. ¿Quiénes van a estar en ese juicio? Ahí no va a haber ninguna persona salva. Será un juicio para todos aquellos que se condenaron, desde Caín hasta el último rebelde que hay aquí en la tierra. Amén. Ya hemos visto que el juez será el Señor Jesús, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Dice que Dios a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio
al Hijo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Cuánto pueden bendecir al Señor? Amén. Entonces, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando ellos estén delante del gran trono blanco, nos dice la palabra, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Yo lo expliqué la semana pasada. Y luego dice, oiga bien, vi a los muertos grandes y pequeños. Yo lo expliqué también, que cuando habla de muertos pequeños no se refiere a los niños. La iglesia ultrapagana controló la mente de los padres y de los hijos, obligando a los infantes, a los bebés, a bautizarse. Pero el Señor Jesucristo dijo que de la boca de los niños y de los que maman, Dios fundó la fortaleza. Y el Señor Jesús dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Por tanto, no se refiere a niños en el sentido cronológico de la palabra. Cuando habla de grandes y pequeños, se refiere al estatus social. Ahí van a estar los duques, los archiduques, la realeza. Amén. Todas esas personas, como hoy o ayer, que usted oye que se murió el duque de Edimburgo, ahí van a estar. Porque ante Dios no hay realeza. La única realeza que hay es el Rey de Reyes y Señor de señores y su iglesia. Porque Él dice, vosotros sois real sacerdocio. Usted es de la realeza. Dele gloria a Dios, hermano. No se llene de complejo. Usted es de la realeza. Dice la palabra que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria, hermano? ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Aunque usted se sienta nada, aunque usted lo mire mal, usted es, amén, real sacerdocio. Usted es nación santa. Usted pertenece, aleluya, a la realeza del cielo, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? A veces el enemigo nos quiere hacer creer que somos nada, pero como dice aquel precioso himno, somos hijos del gran Rey. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Somos esa manada pequeña, pero somos esa manada gloriosa. Somos ese pueblo al que el Señor dijo, y a ti te daré las llaves, aleluya, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Amén. ¿Cuántos pueden adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos? Quieren un aplauso al Señor, denle gloria a Él y dígale, Señor, ayúdame a permanecer firme para que cuando suene la trompeta yo la pueda oír, porque van a haber muchos, hermanos, los que juegan con el evangelio, los que le piden a Dios, hermanos, que les dé una bendición, y cuando ya la tienen, pisotean a aquel que les dio la bendición, lo menosprecian, no le dan ni siquiera el tiempo que a su alma que necesita para estar realmente preparada. Viven peor que los que no han conocido a Cristo. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces, entre la primera resurrección y la segunda hay un intervalo de 1000 años. En la segunda solamente resucitarán los que van a estar separados de Dios por la eternidad de las eternidades. ¿Y cómo van a ser juzgados? Aquí nos dice el verso 12, y los libros fueron abiertos. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. La semana pasada no lo pude hacer, pero quiero darles algunos versículos, porque algunos me han preguntado acerca de dónde dice la Biblia eso del libro de la vida. Hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan del libro de la vida. En Lucas capítulo 10, verso 20, cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, y ellos regresaron gozosos y le dijeron, Señor, mira que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, sí, yo en el espíritu veía a esos principados que estaban en esos lugares donde ustedes iban, ejerciendo autoridad, porque, hermano,
no hay ni un pueblo tan pequeño que no haya un principado satánico que esté ahí, influenciando a ese pueblo o a esa ciudad o a esa nación para que cierren sus oídos a la voz del evangelio y para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Son principados. ¿Recuerda usted cuando estaba el arcángel Gabriel hablándole a Daniel y le dice: y nadie me ayuda sino solo Miguel, y ahora tengo que volver para luchar contra el principado que hay en Persia? Hermano, todos los países tienen principados de parte del enemigo para que ceguen a las personas, las destruyan, las hagan rebeldes contra Dios. Pero así como hay potestades del mal, hay ángeles también del bien, que han sido comisionados por Dios para proteger a los santos, a los que se convierten y a los que aman al Señor. Son espíritus administradores enviados en favor de aquellos que han y que hemos de heredar la salvación. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Entonces, cuando el Señor envió a los apóstoles de 2 en 2, a los discípulos, le dijeron: aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús dijo: sí, yo los veía caer. ¿De dónde caían? De su posición de autoridad. Cuando ellos los ataban, se venían abajo. Pero él les dijo: no os regocijéis de que aún los espíritus se os sujetan. Regocijaos más bien de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Otro pasaje donde aparece el libro de la vida, Daniel capítulo 12. Ahí lo leímos, Daniel capítulo 12 verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia desde el cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo serán libertados tu pueblo. Oiga bien, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a leer otro pasaje que habla del libro de la vida. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Malaquías capítulo 3 verso 16. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, está antes de Mateo. Malaquías capítulo 4. Bendito sea el nombre maravilloso. Malaquías capítulo 3 versículo, vamos a leer del 13 al 16. En los tiempos de Malaquías había un grupo de apóstatas, de rebeldes, que empezaban a decirle a la gente que no perdiera el tiempo y que era por demás, que sobraba el servir a Dios. Y entonces Dios los escuchó y dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste: ¿en qué hemos hablado contra ti? En que habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios. Miren qué gente tan terrible. Decían: bienaventurados los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esto es lo que ellos decían. Pero miren lo que Dios les dijo. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó. Los que temían a Dios, cuando veían que algunos se iban a desanimar por esos rebeldes, los animaban y les daban palabras de aliento, de exhortación, de ánimo, de consuelo. Y lo oyó Jehová. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su santo nombre. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y el pueblo se corrompió, él le dijo a Dios: si tú no introduces a este pueblo a la tierra que le juraste, Éxodo 32, del 31 al 33, le dijo: bórrame a mí de tu libro que has escrito. Y Dios le dijo: no,
al que pecare, a ese borraré yo de mi libro. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Cuántos le damos a Dios la gloria? Miren lo que dice acerca del libro de la vida. El Salmo 69, versículos 27 y 28. Salmo 69, versículos 27 y versículo 28. Leemos ese pasaje. Amén. Que dice lo siguiente. Salmo 69, versículo 27 y versículo 28. Pon maldad sobre su maldad. Habla de los malos. Y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Oiga bien que hay un libro donde Dios escribe a los justos. Amén. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y versículo 23. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Dice lo siguiente. Hebreos 12, 22. Vamos a leer el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si una bestia tocaba el monte, era apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El autor está haciendo un contraste entre lo que ocurrió cuando el pueblo recibió la ley y la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo, en la cual estamos ahora. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, verso 22, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y agrega: a la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿dónde? En los cielos. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. A Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Otra cita bíblica, si quieren leer acerca del libro de la vida: Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Filipenses capítulo 4, verso 3, donde Pablo habla de muchos de sus colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden entender la palabra del Señor? Esto no se trata de correr, sino de entender con claridad que hay tal cosa como el libro de la vida. Amén. Entonces dice que en ese juicio Dios va a abrir dos libros, o va a abrir varios libros. Uno es el libro de la vida, otro es el libro de las acciones, de las obras de esas personas, porque van a haber algunos que, aunque no se vean en el libro de la vida, van a decir: pero es que yo era bueno, yo no hice nada malo, yo nunca leí la Biblia, yo no fui a ninguna iglesia, pero no maté a nadie, y se van a empezar a justificar. Pero miren lo que dice el Salmo. Gloria a Dios. El Salmo, bendito el nombre del Señor, capítulo 139. Salmo 139, versículos 16. Van a haber personas que dicen: yo no hice nada malo, yo, aunque no esté en el libro de la vida, me merezco entrar a la nueva Jerusalén. Y ahí Dios les va a abrir su vida. Cada uno va a ver su vida. Ahí nadie va a estar, hermano, mirando la vida de los demás. Cada uno, con lo que le quede, va a estar mirando su vida. Apocalipsis capítulo 139. Salmo 139, versículo 16. Mire, vamos a leer el verso 15 y el 16.
Desde el 14, léalo conmigo. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y oiga bien, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ya Dios tiene un libro sobre lo que va a formar. Él forma cada célula, cada neurona, cada tejido de nosotros en el vientre de la madre. Pero luego el libro continúa, no se detiene ahí. Cuando ya la criatura nace, Dios sigue tomando nota de lo que va a hacer esa persona a lo largo de su vida. Si le va a servir a Dios o le va a servir al enemigo. ¿Cuántos pueden darle a Dios la adoración y la gloria? ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces los libros van a ser abiertos. Cuando dice los libros serán abiertos, también se refiere a los 66 libros de la Biblia. Ahí no va a estar abierto el libro Mormón. Ahí no van a estar abiertos los libros de José Smith, que si Doctrinas y Convenios, que si La Perla del Gran Precio. No va a abrirse los libros de esta doctrina mormona. Tampoco van a abrir el libro que nosotros conocemos como el Corán. Ahí no lo van a abrir el Corán. Ahí no se va a abrir los libros de hermano de Elena Armond de White, de los testigos de los adventistas del séptimo día, ni los libros de Kim Baal y los profetas de los testigos. No, el único, ni el catecismo católico, no, ni se van a abrir los concordatos no, el único libro que se va a abrir es la santa y bendita y eterna palabra de Dios, porque el Señor dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No van a abrir los libros sagrados del sintoísmo, no van a abrir los libros de Buda, no van a abrir ahí los libros de Chon y Effendi, no van a abrir los libros de la cienciología, no, solo la palabra bendita y eterna de Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, gloria a Dios, sea Dios glorificado para siempre. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Amén. Entonces, volviendo allí a ese capítulo que hoy lo estoy tratando de desglosar, de descodificar en profundidad. Cuando se hablan los libros de las obras, cuando se habla el libro de la vida, amén, cuando se abra todo lo que hay en cada una de las vidas que están ahí, eso va a ser terrible, hermano. Jesucristo dijo: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. Cuando ellos vean que su nombre no está en el libro de la vida, hermano, qué triste es que ahora es el momento cuando Dios puede escribir con letras de oro el nombre de uno, y uno siempre vivir diciéndole: Señor, guárdame, Señor, y que nunca mi nombre sea borrado, Señor, del libro de la vida. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a mantenerme para que ese nombre que tú un día escribiste no tengas que borrarlo jamás, sino que permanezca para siempre. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden bendecir al que vive por los siglos? A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué va a suceder con aquellos que no aparezcan finalmente en el libro de la vida? Terrible, hermano. Aquí nos dice Apocalipsis capítulo 20. Bendito sea el que vive por los siglos. Nos dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, todos los que murieron en guerras, que se ahogaron, que nunca encontraron sus cuerpos, van a aparecer ahí. Y el Hades, amén, el Hades es ese estado en el cual moraban
o ese lugar donde iban los que morían, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, aquí viene otro juicio. Ya le hablé del juicio del anticristo, le hablé del juicio del falso profeta, que van al lago de fuego. El tercero que estrena el lago de fuego es Satanás, que el Señor lo reprenda. Luego van a ir al lago de fuego todos aquellos que se rebelen, se rebelaron contra Dios y sean juzgados ante el gran trono blanco. Pero antes que ellos vayan aquí, ¿quién más va a ir al lago de fuego? Vea el versículo 14, mírelo. Y la muerte, léalo, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ya tenemos en el lago de fuego al anticristo, al falso profeta, a Satanás. Tenemos también ya en el lago de fuego ahora a la muerte y al Hades. Y vamos a mirar el último grupo de los que van a ir al lago de fuego, y es versículo 15. El 14 dice, y esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Terrible, hermano. Todos los perdidos, desde Caín hasta el último que se rebele en la rebelión de Gog y Magog. Usted dice, pero esto es terrible, ¿cómo, qué capítulo, cómo termina? Pero ese capítulo triste da paso a los dos capítulos, o a capítulos eternamente gloriosos. Porque así como este capítulo 20 termina con juicio, entramos en un nuevo panorama. Y es en el capítulo 21, el verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aleluya. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? No se va a quedar Juan ahí en el relato de los perdidos del lago de fuego. No, él pasa, y así como nos muestra el triste final de los perdidos, ahora nos muestra el glorioso futuro de los salvos. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Y entonces dice, y ya vamos hacia el final, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí quiero aclarar algo. Hay dos palabras griegas para nuevo. Una es la palabra neos. Por ejemplo, este bolígrafo me lo dieron esta semana. Este bolígrafo es neos, es nuevo porque yo nunca lo había usado. Pero hay otra palabra que en griego se utiliza para nuevo, y es la palabra, amén, kainos. Amén. Kainos es algo que no lo acabas de comprar, sino que se ha hecho nuevo a través de una renovación. Por ejemplo, en 2 Corintios se utiliza la palabra kainos, cuando dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted no ha vuelto a meterse en el vientre de su madre para nacer, pero usted es nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha renovado. Ahí aparece kainos. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Entonces, cuando la Biblia dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, el griego del Nuevo Testamento utiliza la palabra kainos. Entonces se cree, hay varias interpretaciones. Una, que Dios va a crear literalmente cielos nuevos y tierra nueva, y tiene sus bases, porque recuerde que en la nueva tierra, o en lo nuevo que Dios va a crear, no habrá mares. Amén. Va a ser algo totalmente diferente. Otros, en base a esta palabra, toman lo que aparece en 2 de Pedro, cuando dice la palabra que la tierra será purificada con fuego, y tampoco le falta base. ¿Por qué? Ya mañana continuaré. ¿Por qué? Si usted analiza Génesis, vaya rápido, seguimos mañana. Génesis, el capítulo 1, en lo que nosotros conocemos como la eternidad pasada. Recuerde que antes de que existiera el primer Adán,
Todo era eternidad hasta que Dios decidió crear los cielos y la tierra. Y aquí dice en Génesis capítulo 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero usted ve que hay un punto aparte. ¿Ve? Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Algunos teólogos piensan que ese caos vino como resultado del primer juicio cósmico que hubo cuando el Señor castigó la rebeldía de Lucero y los ángeles que se rebelaron contra él. Usted no ha leído en Ezequiel que dice, hablando de Lucero, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Es más, en el idioma original, aquí donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, hay dos palabras, tohu y bohu, que dice, llegó a estar desordenada y vacía. Siendo Dios un Dios de orden, Él no crea nada en desorden. Si Dios reordenó la tierra después de un juicio y reordenó la tierra, le recuerdo, después de un segundo juicio que fue el diluvio. Recuerde que después del diluvio universal, cuando la tierra fue cubierta de agua, tuvo que ser reordenada de nuevo. Puede ser que a Dios le plazca hacer una tercera reordenación, pero si así no fuera, nos dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nos dice claramente, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, amén, sea por una renovación, o sea, porque Él cree algo totalmente nuevo, porque Él tiene poder para hacerlo. Lo cierto es que todo lo que Él vio era nuevo. Como usted y yo somos nuevos por la obra de renovación que Jesús ha hecho en nosotros. Amén. Mañana, con la ayuda de Dios, vamos a continuar cuando vamos a ver, ya le dije que cuál va a ser el hogar eterno de los perdidos, el lago de fuego. ¿Y cuál va a ser la morada eterna de los salvos? La nueva Jerusalén. ¿Lo está entendiendo? La nueva Jerusalén, ¿de dónde va a descender? Del cielo. Recuerde que en el milenio reinaremos aquí, pero en la Jerusalén terrenal. Pero esta que Juan vio, la vio descender del cielo. Y ahí se cumple lo que Jesús dijo cuando Él dijo, he aquí en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios?